La caída de la ventana en el capítulo 5 de Cowboy Bebop es una de las mejores escenas de la historia de las series de anime. Y lo digo sin tapujos ni temor a equivocarme. Esta escena por sí misma es una lección de cine como muy pocas en el anime han podido llegar siquiera a acercarse. Una de las mejores escenas de la historia en uno de los mejores animes de la historia. Eso probablemente ya muchos lo saben. Pero ¿sabían que hay un anime que no solo es muy similar a Cowboy en historia, sino también en fotografía, música y sobre todo una escena donde el protagonista cae de una ventana en cámara lenta arrojado por su mejor amigo, igual que en Cowboy, y de la que lastimosamente se ha hablado muy poco en comparación? Bienvenidos a otro análisis. Este análisis en un inicio iba a ser solamente de la caída de la ventana de Cowboy Bebop y descubrir por qué es de las mejores escenas de la historia de su medio. Pero después de ver Gungrave me doy cuenta de las enormes similitudes, no solo narrativas, porque sus historias y personajes se parecen mucho, sino también en su dirección, en su montaje y en su fotografía. Hay planos estáticos, sin voz en off, de los personajes siendo meditativos, en donde sufren en silencio, música con tintes clásicos hablando más que los propios personajes en muchas ocasiones. Así que hoy voy a analizar la caída de la ventana de Cowboy Bebop, pero también compararla con la caída de la ventana de Gungrave. Y como un extra, después analizar también la caída de la ventana de la versión live action de Netflix y explicar por qué dos de estas escenas son una joya y la otra simplemente es una falta de respeto. La historia de Cowboy Bebop todos la conocen. Un grupo de cazarrecompensas en el espacio teniendo todo tipo de aventuras y con un protagonista estoico, con un pasado que incluye un trío amoroso con su mejor amigo y la mujer que es el amor de su vida, resultando todo en una traición de parte de su mejor amigo y a partir de una gran pelea terminar viviendo en las sombras. Gungrave es similar en cuanto a su protagonista. En Cowboy Bebop tenemos a Spike Spiegel, quien es traicionado por Vicious, su amigo de toda la vida, mientras ambos trabajaban para la mafia. Y en Gungrave tenemos a Brandon Heath, quien es traicionado por Harry McDowell, su amigo de toda la vida, mientras ambos trabajaban para la mafia. Es muy fácil pensar que Gungrave es poco original y que recurrió a copiarle a Cowboy Bebop para hacer su historia, ¿verdad? Claro, teniendo en cuenta el año en el que ambas obras se estrenaron, se nos hace lógico a primera vista señalar a Gungrave como una copia. Pero déjenme decirles que no, esto no es así. De esto de quién es la copia de quién lo voy a dejar para la conclusión. Ahora solo hay que tener en cuenta lo parecido que son los contextos de ambas escenas por lo parecidas que son las historias de ambas. Vamos a ir de más a menos, de la que me parece mejor hasta la que me parece peor, y casualmente es cronológicamente de la más antigua a la más reciente. Es como que fuéramos empeorando con los años, ¿no? Empezamos con la escena de Cowboy. Algo importante para esta escena es el escenario, la localidad, el lugar, como le quieran decir. En las tres escenas el espacio es único e importante a su modo. Sí, aunque la iglesia de live action y del anime parezcan las mismas, no lo son, y eso ya lo veremos más adelante. En Cowboy, el anime, tenemos una iglesia. ¿Por qué? Pues la razón para estar ahí es porque Vicious secuestró a Faye y la usó de carnada para traer a Spike y matarlo. La iglesia solo es el lugar donde se escogió que se diera el enfrentamiento. Esto en la serie, ya si queremos verlo desde una manera más profunda, podríamos decir que la iglesia, un lugar sagrado donde casualmente se hacen velorios a los muertos antes y después de su entierro, sirve para Vicious como un lugar donde se encuentra con alguien que creía muerto, y por eso la canción que recibe a Spike en el lugar tiene como instrumento principal un órgano propio de una iglesia. La canción se llama Rain, lluvia, y bueno, la letra sí tiene que ver en algunas cosas que le pasan a Spike o que puede perfectamente pensar Spike en esos momentos, pero fijémonos más en la dirección y cómo Shinichiro Watanabe construye la llegada de Spike a este lugar. Primero, un plano de los puntos más altos de la catedral, donde encima merodean un grupo de cuervos negros. Esto fácilmente lo podemos ligar a un lugar de muerte, pero también como una representación directa del propio Vicious esperando en el lugar a Spike, porque el propio Vicious tiene un pacto
pájaro que le hace como cuervo y es negro. Como sea, una figura alada y de plumaje negro sí o sí es un símbolo directo de muerte. Ahora, un plano largo, estático en movimiento de Spike, en el centro subiendo los escalones cubierto con su bata, caminando de lo más tranquilo. No porque no sabe lo que le espera, sino todo lo contrario. Ya en el final del plano, los colores de su ropa casi se fusionan con los edificios de esa mitad del plano. Y es que la composición de este plano es bellísima. Primero vean el fondo. Unos rascacielos blancos iluminados e inocentes de lo que pasa, y luego vean cómo se va contaminando más el cielo y la atmósfera del plano mientras más nos acercamos al frente. Pasamos de edificios a estas construcciones más rústicas y de colores más oscuros, hasta parece un pueblo abandonado. Y en el frente del plano, el suelo y último escalón que lleva a la catedral, todo descuidado y destruido, con un poste doblado ya inservible y árboles muertos. Todo este plano es dinámico. Te invita a analizarlo y a visualizarlo desde el fondo al frente, y el movimiento de Spike solo lo hace más disfrutable. Es el plano más largo en esta secuencia, pero su duración está completamente justificada por su contenido en composición. Después de este plano sigue el otro plano más largo de la secuencia, que ahora es una panorámica vertical hacia arriba. Esta vez hay movimiento externo y no interno como en el anterior. Recuerden, movimiento interno es cuando algo dentro del plano cambia o el plano evoluciona debido a su propia naturaleza, sin intervención externa de la cámara. A esto también en ocasiones se le puede llamar montaje interno, porque el plano cambia y puede transicionar sin ayuda. Ayuda tan evidente de la cámara. Por eso, como el plano anterior no tiene ningún movimiento de cámara, pero el plano en sí se transforma y cambia en composición por el movimiento de Spike, es movimiento interno. Y en este es externo, ya que es directamente la cámara moviéndose verticalmente hacia arriba. Así que ya saben identificar cuando un plano tiene movimiento interno y movimiento externo. Un plano muy rápido de Vicious a contraluz que dura muy poco, casi nada. Es molesto porque entra y sale rápido, contrastando con los dos planos anteriores que son muy largos. Después este plano a un nivel del suelo con angulación contrapicada, muy interesante porque a pesar de que la cámara está literalmente en el suelo y viendo hacia arriba, no alcanza a cubrir las puntas de la iglesia. El edificio es un lugar cada vez más fuerte en presencia. Después aparece Spike y tranquilamente se pone a la altura de este. Esto es buenísimo porque Spike no se inmuta ni le toma importancia al lugar. Él ya sabe a lo que va, no le tiene miedo a enfrentar su pasado, ni a Vicious. Después el plano de Vicious a contraluz otra vez, pero alejado en una composición más bonita. Tiene la luz a su favor en plano, pero su vestimenta y postura lo dejan en total oscuridad y no se le ilumina nada. El espacio que tiene en el plano es muy cómodo y respeta la ley de tercios, pero lo que lo hace todavía mejor es el significado que hay detrás de él. Vicious dándole la espalda a la luz, quedándose en sombras encima de escombros esperando a Spike. Creo que más claro que esto no se puede ser. Planos contrapicados de los ventanales de la iglesia. Spike entra y Vicious se da cuenta y aquí empieza el enfrentamiento. Planos oscuros, decadentes, pero eso sí, con una composición bastante limpia. Miren este plano, bien simétrico, bien cuidado, pulido. Miren este otro, bien centrado. Es un escenario decadente, lúgubre, oscuro, alusivo a la muerte, pero eso sí, con composición limpia como siempre. En cuanto a presentar el escenario e intenciones de la escena, Cowboy Bebop del 98 es una masterclass. Bueno, pero ¿qué significado tiene la iglesia? ¿Cuál es el propósito narrativo o simbólico de que sea este lugar donde Spike se reúne con Vicious para darle tanto tiempo de introducción? Siempre dejo la parte simbólica para cada quien. Ustedes decidan qué creen que significa esto o si creen que no significa nada. En estas cosas siempre creo que es bueno tener una interpretación individual. Lo que yo creo que Watanabe quería dar a entender se resume perfectamente en la primera línea del diálogo de Vicious en la escena. Los ángeles que han sido expulsados del cielo solo pueden volverse demonios. ¿No es así, Spike? Quédense con esto, los ángeles caídos del cielo se convierten en demonios. Recuerden que el capítulo se llama La balada de los ángeles caídos. Es un vistazo nostálgico y triste de un ángel caído ya convertido en demonio hacia su pasado. Spike, antes en la mafia siendo compañero de Vicious y novio de Julia, es este ángel, por muy contradictorio que suene. Pero después de la traición llegó su atentado de parte de Vicious, su separación con Julia, su expulsión de la organización y en general quedó viviendo como un sucio mercenario de poca monta, teniendo a
apenas para comer y atrapando a criminales de aún más bajo estatus. Siento que a esto se refiere tanto Vicious como el título del capítulo, y al tener esta analogía de ángeles y demonios, pues se sigue el hilo religioso colocando todo en un escenario de la misma índole, una iglesia. Y no solo eso, sino que la propia caída se hace desde el segundo piso de la iglesia, haciendo más fuerte la frase de un ángel cayendo del cielo. Spike siendo traicionado por su amigo y su novia, teniendo que escapar de su vida tranquila y abandonar lo que conocía. ¿Qué les parece? Para mí es brutal, pero personalmente me gustó mucho cómo el live action de Netflix, sí, el live action de Netflix utiliza la iglesia en su historia. Porque aunque no lo crean, el live action de Netflix hace algo muy interesante con su escenario, pero eso lo vamos a ver en su debido análisis. Ok, llegamos al cara a cara de Spike y Vicious. Hay una pequeña pelea, Vicious demuestra ser más ágil y quedan los dos apuntándose con sus armas. A ver, aquí de nuevo se habla de manera simbólica, pero creo que se podía decir de manera más directa. Tienes la misma sangre corriendo por tus venas, la misma que corre por las mías, la sangre de un animal que corre por la tierra. Esa sangre ya salió por todas mis heridas. Tal vez el doblaje no ayuda mucho a saber a lo que se refieren, pero ayudándome del doblaje original en japonés y subtítulos, el diálogo no cambia mucho, aunque se entiende mejor a lo que se refieren. お前には俺と同じ血が流れている。別の血を求めさまよう獣の血だ。そんな血はもう流し尽くしたさ。 Vicious aquí le recuerda a Spike que son de la misma calaña, asesinos sin escrúpulos y basuras humanas en ese sentido, sicarios fríos y sin llenadera de matar gente. Le recuerda que siguen teniendo el vínculo de la organización y eso los une. No los hace tan diferentes por más que tomaran caminos distintos. Spike le dice que ya no pertenece más a eso y que sus vidas en la organización y de su anterior vida murieron con él en el atentado. Ambos se hieren mutuamente, pero Vicious, desesperado e invadido por la ira y el deseo de matar a Spike, lo toma de la cara y lo tira sin pensar al ventanal grande que tiene enfrente para matarlo por caída. Spike, aprovechando, deja una de sus granadas para llevarse a Vicious con él. Y aquí comienza una de las mejores escenas de la historia del anime. La música, no traten de quebrarse la cabeza pensando qué significado oculto tiene su letra, porque no tiene letra. Se llama Green Bird, pájaro verde, que no sé qué tiene que ver aquí. Ahora sí, a lo bueno, la dirección. El montaje que utiliza esta escena para contar es montaje intelectual. Y sí, sé que el nombre puede sonar muy pretencioso, pero es un término real. No me digan a mí, yo no lo inventé. Díganle al señor Sergei Eisenstein, cineasta impresionante y padre del montaje cinematográfico, quien con sus estudios hacia esta disciplina en el medio se ha llegado hasta donde está el montaje hoy en día. El montaje intelectual se trata de un juego de asociación de imágenes que deben conducir psicológicamente al espectador, con el objetivo de calar en el mismo ideas establecidas por el autor, así como ideas abstractas, conceptos complejos, emociones, pensamientos o temas filosóficos sin la necesidad de narrarlo de una manera lineal. Como ven, se llama montaje intelectual no porque sea para intelectuales ni mucho menos, sino porque busca abarcar conceptos o ideas más densas solo con el puro montaje, con los cortes, sin la necesidad de diálogos ni linealidad temporal. Esta escena cumple los requisitos porque yuxtapone planos de flashback de Spike de su vida con la organización. Y capaz alguno pueda pensar que es montaje armónico porque vamos, tiene música de fondo, cambia planos con diferentes angulaciones y colores y termina con un plano de Julia fundiéndose a negro. Pero no. Lo siento, sé que todos quieren tener montaje armónico, pero vean, puede tener montaje tonal, porque cambia los planos con diferentes paletas de colores y diferentes angulaciones. Incluso cumple el principio del montaje tonal, que es el contraste de un plano picado a un subjetivo contrapicado. Y puede tener rítmico porque la música marca un tiempo y va en crecimiento, y el plano de Julia podría resolver la escena, ya que ahí acaba la música y es el fin del flashback de Spike. Pero no tiene métrico, porque los planos no van alineados con la música ni con el montaje interno ni externo. A ver, sí, la escena inicia y termina con la canción, correcto. Por eso dije que contiene montaje rítmico. Pero recordemos que el métrico es que el sonido comande el cambio o transformación de los planos. Aquí los cortes no van de acuerdo a los cambios de la música. Los planos no cambian según lo dicten las voces o los instrumentos de la canción. Está de fondo para acompañar, no para comandar. Así que no. Con una lástima tengo que decir que esta escena no tiene montaje métrico y por lo tanto no es armónico. Recordemos que el montaje armónico es la unión de los tres, por algo es el montaje más difícil de planificar y desarrollar. Dios, es que por eso adoro cada vez más la declaración de Yukino.
Qué grande Hideaki. Bueno, en los planos que pasan de los flashbacks se intuye que Spike entró a la organización, se enamoró de Julia, fueron pareja, ella lo traicionó con Vicious, o traicionó a Vicious con Spike, no se deja muy claro cómo fue ese triángulo amoroso, solo se intuye que se pelearon por ella, a Vicious no le gustó nada y manda a matar a Spike y milagrosamente sale vivo. Aquí el flashback todo bien, pero me gusta más cómo los planos del presente lo complementan. Por ejemplo aquí, un plano de Julia rompiendo un papel, puede ser una carta, tirando los pedazos y cortamos al ojo de Spike con el reflejo de los vidrios rotos de la ventana. Pero claro, el corte conecta los planos como si Spike estuviera viendo los pedazos de la carta volando y no los de la ventana. Aparte, la cámara se pone en una angulación contrapicada, viendo para arriba con los trozos de papel enfrente del plano. Y el corte a Spike es un picado con el reflejo de los trozos de enfrente. Es buenísimo. Pero para mí, este plano del ojo de Spike es lo que le da el plus a esta escena. Este ojo tiene más importancia en un diálogo que hay más adelante, en el último capítulo. Es por este ojo que sé lo que estás pensando y sé que no me dispararás, porque con este ojo lo puedo ver todo. Y en este ojo tengo grabadas imágenes que no quisiera volver a ver. Aquí de nuevo, el doblaje latino no ayuda para nada, porque el diálogo original dice así. この目を見ろ。事故でなくして片っぽは作り物だ。片方の目で過去を見て、もう一方で今を見てた。目に見えてるもんだけが現実じゃない。 Spike tiene un ojo de vidrio porque perdió el ojo en la emboscada de Vicious cuando salió de la mafia. Spike no le dice a Faye qué ojo es específicamente, solo le dice que uno ve el pasado y el otro el futuro. Pero yo elijo creer que es el ojo derecho basándome en mi interpretación. Pero esto no tiene por qué ser verdad, porque si queremos saber qué ojo perdió Spike explícitamente y sin tanto rodeo o simbolismos que yo mismo intento moldear aquí, podemos ir al flashback donde Spike siempre sale enfrentándose a la mafia el día que lo acribillaron y hay un plano muy cerrado del rostro de Spike donde se ve que está sangrando muy fuerte de su ojo izquierdo. Este plano podría derrumbar toda mi interpretación del ojo derecho, pero yo elijo creer todavía. Solo les muestro otra perspectiva para que no solo se queden con lo que digo yo, sino para que ustedes tengan más lados de donde escoger y saquen su interpretación. Spike puede dejar de recordar y cerrar los ojos en paz cuando confirma que la granada que le dejó a Vicious explota, así sabiendo que lo va a llevar con él. Esto lo tranquiliza y puede descansar en paz. Es por eso que la canción y los flashbacks terminan con la explosión, y él ve el alivio en Julia, quien es la última persona que mira antes de morir. Pero Spike no muere, solo queda gravemente herido. Ahí termina la escena. Por todo lo que cuenta, por cómo lo cuenta, por no utilizar diálogos, por narrar a puro plano, composiciones, por cortes de montaje, vaya, lenguaje cinematográfico, y por lo importante que es esta escena argumentalmente para la serie y por el sentido extra que obtiene con el contexto completo que se da hasta el último capítulo, esta escena es una de las mayores joyas de la historia de las series de animación japonesas. Y claro, no podía ser de otra forma que de la mano de una de las mejores series del medio. Si hay algo de lo que me pueda quejar, pues es lo mínimo. Pero si hay cosas, son pues Vicious no vuelve a aparecer hasta el final, dejando este capítulo como una troleada tremenda porque no se vuelve a hablar del pasado de Spike de forma tan explayada como en esta escena. Y eso que no tiene diálogos. Esta escena tenía que ser solo el inicio del arco de Spike. Nos tenían que explicar bien qué pasó y cómo Spike cambia o cómo esta escena lo hace replantearse las cosas. Pero no. La serie después de esto vuelve a su zona de confort con el formato episódico donde en cada capítulo tenemos una pequeña aventura y entre medio un minúsculo desarrollo de personajes, o eso cuando quiere, porque hay capítulos que siguen el formato pero donde los personajes avanzan poco o nada. Claro, eso no quita que hubiera capitulazos, pero me molesta que no tomaran el riesgo de ampliar la historia a algo más que una serie episódica. El que Vicious desaparezca aquí y vuelva a aparecer hasta el final de la nada sin explicar cómo se salvó de la explosión, y Julia también, cómo salió de la nada solo para darle un camino final para seguir a Spike y terminar la serie, me dejó bastante
frío. La forma de hacerlo fue tan poco orgánica que la serie podía tirarse 50 capítulos más con un mercenario diferente en cada capítulo y contándonos un 1% de la psique de los personajes en cada capítulo hasta cuando se cansaran y terminar en exactamente lo mismo. Un capítulo donde Vicious amenaza a la mafia, Julia vuelve, Spike la busca, se la matan y ahora se va a vengar de Vicious porque no puedes escapar de tu pasado y ajá. Podían meter 50, 100, 200 capítulos en medio y el capítulo final hubiera funcionado igual porque es tan inconexo con los capítulos anteriores y tiene tan poca construcción que da igual. Aparte, ¿cómo Spike no murió por la caída? O sea, tal vez no por la caída, pero ¿cómo sobrevivió el golpe de la caída con la herida que le habían hecho en el estómago cuando le dispararon? Y si sobrevivió a la caída, entonces se quedó ahí desplomado afuera de la iglesia, esperando moribundo a que llegara Jet a traerlo. Y si Vicious sobrevivió a la explosión, ¿por qué no salió a rematar a Spike afuera de la iglesia? No creo que Jet llegara tan rápido antes de que Vicious saliera de la iglesia y ver que Spike estuviera vivo. Hay un corte de Spike ya en la nave y no se explica qué pasó. Fuera de eso, la escena de la caída por sí misma, solo la escena de la caída, es una obra maestra. Mis 10 para Shinichiro Watanabe. Pero ahora sí, vamos con mi gallo. Ahora veamos qué hizo Toshiyuki Tsuru en Gungrave. Yo digo que le puede dar pelea, como no. Yo soy muy fanático de Gungrave por lo infravalorada que está. Pero ustedes mismos vean cómo se defiende y deciden al final. Vamos con la caída de Brandon Heath en Gungrave. Con Gungrave argumentalmente tenemos una versión mejorada de Cowboy Bebop. Aquí tenemos todo el contexto sobre la historia y sus personajes desde antes de la escena. La caída ocurre al final de un capítulo, como en Cowboy, pero en el capítulo 14, cuando en Cowboy ocurre apenas en el 5. Esto ya les puede decir que tenemos mucha más información sobre quiénes son estas personas, por qué pelean y por qué están aquí. Gungrave cuenta con Brandon y Harry, lo mismo que con Spike y Vicious, dos amigos de toda la vida que se metieron a la mafia y un día por X o Y razón se terminan separando y se juran matar entre ellos. Pero en Cowboy, al momento de la escena apenas se nos dice quién es Vicious, apenas se nos da información de Spike. Después de la escena apenas volvemos a saber de esto más adelante en la serie. Y con Gungrave no tenemos ese problema, porque del capítulo 1 al 13 ya nos contaron cómo estos dos son mejores amigos y fueron escalando en la mafia, y cómo en este capítulo llegan a traicionarse. Aquí no hay una pelea previa antes de la caída. Aquí Harry escucha a escondidas al jefe de la organización hablar con Brandon sobre cómo Harry no se merece el puesto del nuevo jefe. Entonces Harry, al ver que Brandon no está de su lado, se da cuenta que para ser jefe va a tener que quitar de en medio a su mejor amigo. Harry invita a Brandon a dar una vuelta fuera del trabajo de la mafia y compartir un momento de tranquilidad juntos. Se ponen a hablar sobre el pasado y recordar cómo se conocieron cuando eran niños, pero a la misma vez dejando comentarios discretamente punzantes. Justo ayer llevaron a Alzak al hospital. ¿Ah? Está grave, escuché. 3 meses después de ser elegido. Pobre hombre, merecía algo mejor. Creo que se le acabó la suerte. De aquí ya pueden intuir lo que está pasando, a diferencia de Cowboy, donde la tensión aumentaba gracias a la batalla que tiene Spike contra los esbirros de Vicious, y hasta con un intercambio de golpes entre los dos. Aquí aumenta gracias a comentarios así, indirectas, miradas raras, palabras dichas sutilmente con doble sentido. Harry está armando un juego previo antes de deshacerse de Brandon, y va poco a poco por medio de interacciones banales, pero con intenciones siniestras. No digo que una forma es mala por ser acción y otra es buena por cocinarse a fuego lento. No, cada serie lo hace como lo permita su contexto o como requiera su historia. Ambas formas funcionan y me parecen bien usadas para ambas series, aunque a nivel personal me quedo con la de Gungrave. No por ser más lenta y de carácter contemplativo, sino porque mientras más avanza el viaje de los amigos y más claras se ven las intenciones de Harry de matar a Brandon, duele, porque son personajes con un pasado y desarrollo que hemos acompañado por 14 capítulos. A diferencia de Cowboy, que apenas sé quién es Vicious y a duras penas sé quién es Spike. Los amigos llegan a su viejo orfanato y ven a los niños de ahora tomar su lugar, recordando su pasado de nuevo. Aquí suena por primera vez el tema más importante de Gungrave, Bitter Ending.
No ha cambiado nada. Te hace recordar, ¿no? Bitter Ending significa final agrio, que más adelante va a tener más sentido el nombre. Suena mientras Brandon recuerda con nostalgia su infancia. Por cierto, muestran a dos niños jugando con pistolas de agua. Uno le dispara al otro y el otro se tira al suelo fingiendo estar muerto. Foreshadowing. Harry y Brandon recuerdan una anécdota donde persiguieron una sábana y se muestra este plano que va a ser más importante más adelante en el capítulo. Y ahora sí, llegamos al ascensor. De entrada me llama la atención como el primer plano que nos enseñan es la puerta del ascensor abriéndose y mostrando una calle con dos caminos separados. No me gusta ser conspiranoico ni sacar significados donde posiblemente no los hay, pero se me hace cuanto menos curioso que antes de que los personajes se separen de aquí en adelante, lo primero que enseñen son dos caminos separados. Entran al ascensor y Harry pone el piso más alto del edificio. De nuevo, yo aquí interpreto esto como Harry alcanzando la cima de la organización. Desde siempre en la serie lo vimos con ganas de escalar hasta la cima de la organización y junto con él llevando a Brandon. Aquí pasan planos dilatados, en silencio y apenas sonido diegético del ascensor, pero planos largos para que la tensión se sienta. Rompen la ley de la mirada con ambos personajes, ya que aquí estamos a nada del clímax. Quien rompe el hielo no podía ser otro que Harry. El jefe acaba de morir. ¿Oh? Compré algo tan poderoso que podremos controlar toda esta ciudad. Big Daddy es solo un anciano débil que decidió sobrevivir a su condición, pero su influencia sigue vigente. No querrá salir del camino. No sin mencionar que sin Big Daddy por aquí, María será tuya por fin. Aún con el dolor de la que él interpretó como traición de Brandon hacia su persona, intenta persuadirlo y convencerlo de unirse a él, incluso llegando a usar a María en una jugada muy baja de parte de Harry. El primer reflejo de Brandon al saber que están traicionando a la organización y a su jefe es matar. Incluso Harry parece que de primeras acepta morir a manos de su amigo. Brandon no tiene el valor de matar a Harry y le perdona la vida. Hay un planazo de ellos dos en cada esquina del plano, arrinconados en el ascensor con el arma en medio. Una línea de sombra marca la mitad del ascensor y el arma colocada específicamente en el medio de ambos, con una parte en ambos lados, el de Harry y el de Brandon. Indican que los dos tienen la puerta abierta para matar al otro, solo depende del que tenga la mente para hacerlo. Brandon ya demostró que no puede hacerlo, pero Harry, siendo fiel a su desmedida convicción y hambre de poder, no desperdicia la oportunidad y no le tiembla la mano para hacer lo que Brandon no pudo. Harry le dispara muchas veces a Brandon como si nada. Toda la tensión de los planos largos en la subida del ascensor es recompensada aquí. Me encanta este plano subjetivo de Brandon viendo a Harry, pero con ese efecto de ojo de pez, haciéndolo más carnal y más tétrico. El tiro de gracia se lo da a Harry con un disparo en el ojo izquierdo de Brandon. Brandon cae y en cámara lenta tenemos esta escena igual que en Cowboy. Planos de Brandon y de Harry respectivamente. Son planos subjetivos de cada uno mirando al otro. Este plano donde está Harry, una pequeña mención de honor a la vestimenta de Harry, que en los primeros capítulos era de tonos más vívidos y alegres, de color naranja, azules claros y corbatas naranjas, y siempre su saco blanco, pero mientras fue escalando en la organización y se corrompía más el personaje, fue oscureciéndose hasta el negro en este momento de la serie y luego hasta un rojo muy oscuro en el final de la serie. Buenísimo. Brandon cae con una expresión de shock, todavía por el golpe que supuso el que su amigo de toda la vida, casi hermano, lo matara de esa manera tan fría. Y mientras cae, se repite este plano de su ojo derecho, mientras explica que lo último que recuerda antes de morir es la vista del cielo que tenía. Y recuperan el plano de la sábana del flashback que tuvo con Harry antes. Es lo último que Brandon mira antes de morir. Recuerdo nubes brillantes y recuerdo muerte. Toda la construcción para llegar aquí me parece una genialidad. Esta serie argumentalmente es increíble y le pasa el trapo 10 veces a Cowboy Bebop. Bueno, tal vez no tanto, pero sí me parece superior a Cowboy. Cómo Harry seguía subiendo hasta la cima y en medio de dicha subida se deshace de Brandon es el ascenso al poder de Harry. Después de matar a Brandon se le hizo fácil deshacerse del jefe y quedarse con la organización. Después de esto, él se hizo el jefe prácticamente y le dan este planazo de él de espaldas viendo la ciudad, alzándose sobre los edificios, marcando la confirmación de su toma de poder absoluto. Ahora, no voy a negar lo más importante, la escena de la caída. Por mucho que me gusta Gungrave y
por mucho que la defienda, no tiene nada que hacer contra la maravillosa dirección de Cowboy Bebop en la escena de la caída. La dirección de Gungrave en general es muy buena y sigo defendiendo que no tiene nada que envidiarle a Cowboy Bebop. Pero si hablamos solo de la escena de la caída, Cowboy sí le pasa muy por encima. Además, me duele, pero Gungrave recurre a poner una voz en off de Brandon diciéndonos qué fue lo que recuerda antes de morir y... Recuerdo el cielo azul. Recuerdo nubes brillantes. A ver, no es malo, no se ve mal, no queda mal. Me parece un recurso bien usado aquí. Pero Cowboy expresa la misma idea, lo que Spike ve antes de morir, pero lo intuimos sin que Spike lo diga con una voz en off. A pura cámara, como tiene que ser. Y para mí, eso le da más puntos. En la música, aquí yo me quedo con Gungrave. El tema me parece mucho más trabajado, me gusta más el violín y cómo conecta la idea de la nostalgia, primero sonando con el grupo de niños en el flashback de Brandon, recordando el pasado, y después sonando cuando Brandon recuerda ese pasado, pero porque está a punto de morir. Hermoso. Y Greenbird en Cowboy no hace mucho más que acompañar. Aparte, hay un tema llamado Happy Ending, final feliz, y es una versión, como dice su nombre, más optimista de Bitter Ending. En temas de montaje no es tan complejo como Cowboy Bebop. Hay montaje rítmico, Bitter Ending marca esto, empieza y termina e incrementa el desarrollo de la escena. El plano de la sábana con el sol es el plano clímax, culminando la escena con lo último que ve Brandon antes de morir. Hay tonal en un inicio con los subjetivos de Brandon y Harry, pero de nuevo, no hay montaje métrico. Es casi el mismo caso que Cowboy, solo que Cowboy usa los elementos de manera más extendida, más estética, y narra mucho en lo poco que dura, en comparación de aquí. Fíjense cómo en ambas escenas es importante el plano del ojo del personaje viendo un momento pasado antes de morir. En fin, ambas escenas son hermosas, una gozada y una maravilla, tanto las escenas por sí mismas como las series donde aparecen. Si tengo que escoger cuál es mejor, diría que la escena de la caída de Cowboy, pero como serie en general me gusta más Gungrave. Ahora, ¿quién es la copia? Pues sorpresa, nadie. Gungrave, el anime, es una adaptación del juego Gungrave del 2002. Sí, escucharon, una adaptación de un videojuego del 2002 que salió bien. Ahora, ¿puede que Gungrave, el anime, tomara inspiración en el estilo visual de Cowboy? Sí. No lo puedo confirmar, pero es evidente para alguien que ha visto ambas series, que Gungrave se parece mucho a Cowboy en muchos momentos. Los planos largos sin diálogos, la violencia y las mafias, el protagonista frío, esos momentos en donde el tono de la obra parece western, el pasado como elemento narrativo, el que no puedes escapar de tu pasado, etc. Incluso a nivel argumental, con los dos amigos de toda la vida traicionándose y jurándose venganza. Solamente que en Cowboy fue por una mujer y aquí fue algo más trabajado, vaya. Incluso la resolución de la historia es muy parecida, con ambos personajes matándose al mismo tiempo en un último gesto de respeto mutuo. Aún así, Gungrave tiene un estilo propio. Cowboy es una mezcla de género, a veces noir, a veces western, hay capítulos con un tono más humorístico y desenfadados que otros, y es debido a su narrativa episódica. En cambio, Gungrave tiene un tono bastante más dramático y más oscuro. Es de narrativa más lineal y abarca varios periodos de tiempo en la vida de los personajes. Se centra profundamente en la tragedia y el crimen organizado. Cowboy empieza en un presente con muchos pecados pasados, arrepentimientos que ya están consolidados en la psique de los personajes. Son pasados que nunca se especifican o se profundizan lo suficiente, no es explícito en esto. Y Gungrave se toma mucho su tiempo para presentar el pasado y explicar por qué está como está el presente. Aparte de que ambos beben a su manera del cine de culto. Cowboy lo hace de forma más explícita. Hay un capítulo que es casi una parodia de Alien, con una escena final que es una especie de tributo a Odisea en el espacio. Hay un capítulo que literalmente se llama Pierrot Le Fou, con un personaje que se llama igual, que hace referencia a una película francesa del mismo nombre y es una de las mejores películas de la historia, cabe mencionar. Y Gungrave tiene una influencia muy fuerte del cine occidental, noir, de gangsters, empezando por Érase una vez en América, la trilogía del Padrino, el cine de Robert Rodríguez, también recuerda mucho con su uso de las armas. En la segunda mitad de la serie, cuando Brandon se convierte en Grave, empieza a llevar consigo un equipamiento donde guarda sus armas
personajes en forma de ataúd, con una cruz en medio y todo. Una referencia a Django. No la de Tarantino, la italiana, la original. Donde Django, el protagonista, arrastra y lleva con él un ataúd de madera donde guarda sus armas. El llevar con ellos el ataúd y guardar armas dentro para usarlas contra sus víctimas es un símbolo de la muerte que literal y figurativamente transportan, porque ambos personajes buscan venganza. Ambas series tratan el cine con respeto, pero lo homenajean a su manera con su propio estilo, adaptándolo a su identidad. Pero si aún con eso hay gente que piensa que Gungrave es buena por copiarle a Cowboy, pues déjenme terminar mencionando a la película de la que, bajo esa regla de 3, ambas series se inspiraron. Érase una vez en América, de Sergio Leone. Esta película es espectacular, pero para no desviarme mucho del tema solo menciono que pues va de casi lo mismo que Cowboy y Gungrave, mucho más que Gungrave. Amigos de toda la vida, entran en un mundo criminal desde muy jóvenes y en su ascenso al poder se terminan traicionando entre ellos. Ya avanzados de edad se vuelven a encontrar, pero su venganza no se cumple porque el resentimiento se dejó en el pasado. Se habla de la traición, de la nostalgia, del pasado y de la venganza en la amistad, todo bajo un ambiente de crimen organizado bastante presente. Esta película sí parece más la verdadera inspiración para Gungrave que la propia Cowboy Bebop, donde la historia de los dos amigos solo pasa en 2 capítulos. Miller's Crossing de los hermanos Coen también toca un tema bastante similar con una historia similar. Mean Street de Scorsese se parece en ciertas cosas también. Goodfellas, la traición, el mundo criminal, amistades rotas, etc. Se parecen en ciertos aspectos. Recuerden que cuando una serie hace algo, las películas ya lo hicieron hace años. Hay que dejar de buscar quién es inspiración de quién y valorar las obras por sí mismas. Y para mí, ambas series son maravillosas. Hasta aquí llegamos con el análisis de La caída de la ventana de Cowboy Bebop y Gungrave. El análisis de la versión de Netflix va a quedar para un video aparte porque la diferencia de calidad y la falta de respeto es tanta que me sabría mal terminar el video con esa basura después de hablar de verdaderas obras de arte. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video, yo me despido y nos vemos en el próximo análisis. The part is holy and